Diputado Kaiser. Presidente, se podría entrar a hacer muchas consultas, pero hay un punto que, y la diputada lo reconoció muy bien, que a mí me viene preocupando desde hace rato. Nosotros estamos creando ahora la base de datos biométrica en el registro civil. Hemos aprobado dos leyes en esta legislatura, una en deporte y otra para los aeropuertos, que permiten, no solamente crean la base de datos, sino que permiten entonces el control de los ciudadanos a través de la identificación biométrica. El ministro del Interior ha propuesto aplicar o utilizar este sistema de identificación en el metro. Eso fue el Ministerio del Interior hace año y medio, 2 años atrás, si no me equivoco, al principio de esta legislatura. No se avanzó en eso, pero está el tema. Mi pregunta al expositor es la siguiente. Esta infraestructura que se está creando, esta base de datos que se está creando, asociada a una inteligencia artificial con una programación determinada, ¿qué riesgo estima usted que significa para la libertad y los derechos de los ciudadanos? Muchísimas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio también al diputado Kaiser por la pregunta. Es importante que comprendamos como algunas cuestiones básicas sobre la biometría. En primer lugar, el carácter profundamente intrusivo de la biometría como forma de identificación. La biometría puede servir para muchos usos. Principalmente hay dos formas en que la biometría es útil. Una es la verificación, ese es el uno a uno, el hecho de que yo abra el teléfono con la huella o la cara. Es decir, que tiene registrado una cara o una huella y la compara con la que tiene al frente. Y esto puede llevarse adelante con otras formas de verificación en que se llama a una base de datos la información de una persona y se compara con la que tiene al frente. Pasa por un proceso de detección y reconocimiento, de datificación de la información que recibe. Esa es la biometría, la medición de lo que tiene al frente físicamente. Y la segunda es la de verificación, el hecho de que en un universo amplio de personas, de, por ejemplo, todas las personas que están con un rostro registrado en el registro civil puedan ser identificadas en el espacio público. Entonces, verificación, identificación. Uno es a uno es a n. Um, Esto es altamente intrusivo porque significa la exposición a que una máquina recoja información de una persona, y por lo mismo es que tradicionalmente lo entendemos como una forma de captura de información sensible. En general, la captura de información sensible requiere de consentimiento informado expreso, a menudo por escrito también. Está muy relacionado, por ejemplo, con la información que se recoge en el ámbito médico, pero también en la identificación, en procesos de identificación junto al Estado. Y por lo mismo su aplicación necesita ser bastante restringida en sus usos, porque es altamente intrusivo, porque va a requerir un montón de información y más. Y cuando estamos hablando de la regulación de bases de datos biométricas, es precisamente por la importancia de conservar esa información con restricciones de acceso, con restricciones de quién puede tener, a quién se le puede comunicar, con restricciones de seguridad, con restricciones de calidad, con exigencias de calidad para que no sea información que está obsoleta, porque va a perder su utilidad frente a cambios físicos de una persona o el hecho de que una persona sospechosa cambie de apariencia. Sin embargo, en los usos en que es considerablemente más utilizada la biometría, como por ejemplo los aeropuertos a nivel global, um, hay un carácter que es bastante peculiar relacionado con ese ámbito específico de seguridad. Es decir, no es a propósito de la calle, sino de las personas que cruzan la frontera usualmente. Ni siquiera, o sea, con ciertas restricciones también, ni siquiera dentro de todos los aeropuertos de viaje nacional, con ese nivel de intrusión, pero sí definitivamente en relación con el cruce de la frontera y la protección de nuestras fronteras. Es decir, es un ámbito restringido y reducido. Desde organizaciones de libertades civiles también ha habido importante oposición a eso. Sin embargo, la práctica internacional ha sido una importante, básicamente un consenso en la aceptación de esa forma de control, y de hecho eso existe no solamente en Chile ahora, también ha sido utilizado por las líneas aéreas en lugar de presentar una tarjeta de embarque, y ha aumentado su uso en vez de reducirse. Pero sigue siendo un ámbito relativamente restringido. En el ámbito de los eventos deportivos, por lo demás, tenemos estas especiales características de eh, los encuentros deportivos en América Latina, que se han convertido en escenarios de violencia significativos.
que han alejado a las familias de los estadios y de los eventos deportivos, lo que es paradójico también, pero es algo a lo que eventualmente nos acostumbramos, que haya violencia en estadios. Sigue siendo, sin embargo, un ámbito en que, a pesar de haber decenas de miles de personas presentes en un evento deportivo, es una entidad relativamente restringida de aplicación. Am, Podemos estar en oposición, podemos considerar que es desproporcionado para la participación en un evento deportivo y lamentar el devenir de la sociedad que nos ha llevado a contemplar eso como una solución necesaria. Distinto es, sin embargo, pensar en el ámbito público, en las personas caminando por la calle, de todas las personas, porque todas las personas tenemos la posibilidad de deambular por la calle, sea cual sea nuestra forma de movimiento. Porque en tal caso no se trata de una persona que está voluntariamente tratando de cruzar una frontera o decididamente tratando de participar de un evento deportivo, sino simplemente ejerciendo su libertad ambulatoria. Si las medidas de recolección de información van a ser así de intrusivas, para ser legítimas dentro de un marco de derechos fundamentales como el que rige constitucionalmente en Chile, para no afectar como la garantía de garantías en la Constitución chilena, lo importante es cumplir con ciertos requisitos, ciertos estándares, que son usualmente de legitimidad, que haya un fin legítimo, usualmente de legalidad, que sea la autorización sea parte del resultado de un proceso de discusión democrática y no solamente de un capricho de la autoridad o de una decisión de una autoridad local, por ejemplo, sino que haya una autorización que sea parte de un debate como el que se tiene en esta comisión. Que sea proporcional en términos de cuánto es la afectación en razón con cuánto es lo que vamos a lograr con esto. Este debate se ha producido, por ejemplo, a propósito de la exitosa, a pesar de la oposición de buena parte de la sociedad civil, del control preventivo de identidad, que ha llevado a cientos de miles de arrestos contra millones de controles de identidad. Um, y eso es desproporcionado. Y porque puede haber también otras medidas menos lesivas o menos intrusivas para llegar a ese mismo fin. Es decir, que no sea necesariamente el método idóneo, ni el más adecuado, ni el menos lesivo como parte del examen de proporcionalidad. Así que en tal sentido, aun si existen esos otros ámbitos en que es comprensible que se haya llegado a una solución de esa naturaleza, en el ámbito de las libertades públicas y de la libertad que tenemos para deambular, reconocido en el Tribunal Constitucional también como algo, como el derecho de las personas de caminar anónimamente por la calle, o del derecho de cualquier persona a caminar sin ser seguida por otros, mucho menos por un agente estatal que está observando por dónde voy, simplemente en razón de mi aspecto o del lugar por donde ando, y no en razón de una causa probable de comisión de delito que sí lo justificaría. um, Eso es profundamente problemático. Y es eso lo que requiere hoy regulación, y una regulación específica que no sea necesariamente o exclusivamente una excepción a una prohibición general en el contexto de esta ley. Muchas gracias. Yo estaba haciendo esta pregunta esencialmente porque indirectamente se puede llegar al mismo resultado. Si yo genero una base de datos biométrica en el registro civil, ya tengo la herramienta esencial para poder trabajar en el control de todos los ciudadanos. Ahora, lo aplico para los vuelos internos. Después lo aplico en los microbuses interprovinciales. Eso viene. Después lo aplico en el estadio. Lo aplico en el metro. ¿Cuánto, cuánto se necesita para que se conecte simplemente el sistema de cámaras que ya existe en Las Condes, el sistema que ya... Lo que sucede, lo que yo he tratado de advertir aquí en el avance de esta tecnología, y esto asociado a un sistema de inteligencia artificial que puede estar programado de las maneras de acuerdo con lo que sea el interés del usuario, no nos equivoquemos. ¿Ya? Entonces, para aquellos que lo ven esto con mayor relajo, porque el Estado siempre, nunca es un problema. Pero imagínense que Manuel Contreras hubiese tenido eso a su disposición. ¿Ok? Entonces, el punto, el punto es que, lo digo porque hay momentos en los cuales yo creo que tanto de mi sector político como del otro sector político están olvidando nuestra historia reciente, la historia del país y la historia del mundo, respecto del peligro que puede significar un Estado para su propia ciudadanía. Ahora, yo personalmente tengo una posición muy específica respecto al gobierno militar,
Pero también reconozco una cosa, un nivel de vigilancia de ese tipo, a ese nivel, no lo alcanzó ni siquiera la Stasi en la Alemania Oriental. En este momento el único país que puede decir que tiene esos niveles de vigilancia como aquellos a los cuales nosotros nos estamos acercando en este momento es China. Y la pregunta es, y no olvidemos que China tiene un Estado totalitario, no hay democracia, no hay libertad de expresión, la vida de cada uno de los ciudadanos chinos depende en la práctica de la voluntad de los políticos de turno. Y mi consulta va en la dirección de que estamos creando una infraestructura que, en mi opinión, se transforma por su sola existencia en un riesgo para la libertad. Por su sola existencia. Porque cualquiera puede llegar en algún momento y haces una pequeña modificación. Señor presidente, yo necesito solamente un atentado lo suficientemente grande y voy a tener a todo el mundo pidiendo seguridad y pidiendo las cámaras también en las calles. Y se murió la libertad de la gente. Es lo mismo que pasó en la Alemania nazi cuando hicieron el atentado contra el Reichstag, ¿no? Se le entregaron los poderes excepcionales a Hitler. Y en otros casos se ha sucedido lo mismo. Usted genera una amenaza o una impresión de amenaza lo suficientemente grande y la gente va a estar dispuesta a entregar su libertad. Pasó incluso en la pandemia. Hace 2 años atrás. Estuvimos dispuestos a dejarnos encerrar y pedir permiso para sacar a pasear al perro. Entonces la consulta, mi inquietud, lo dejo planteado. Mi inquietud es que estos sistemas, acoplados al Estado, acoplados a nuevas tecnologías, acoplados a la red, pueden transformarse en un tipo de enemigo político, de adversario político, no importa de qué sector seamos, en un tipo de adversario político que haga absolutamente imposible toda resistencia a un gobierno tiránico. No importa de qué color sea. Eso era lo que quería dejar planteado a mí, me viene rebotando hace rato. Muchísimas gracias al expositor. Hemos puesto de acuerdo al diputado Ramiro y al diputado Kaiser, lo que me parece interesante en la discusión. Lo que pasa, señor presidente, es que yo creo que ni el diputado Ramírez quiere que yo tenga un instrumento de este tipo a mi disposición, ni yo quiero que el diputado Ramírez tenga un instrumento de este tipo a su disposición si llegamos en algún momento al gobierno. Entonces, el punto es esencialmente uno de seguridad para todos los implicados. Es un tema, la libertad. A ver, el ciudadano no tiene por qué ser transparente para el Estado. Si uno piensa el sistema de inteligencia artificial y conecta entonces este sistema de cámaras que estaría en todos lados chequeando la biometría y los movimientos de los ciudadanos, ¿de acuerdo? Lo conecta con sus redes sociales. El alzamiento del secreto bancario. Lo conectamos con el movimiento de las cuentas de banco y también las compras y ventas que se hacen en Internet. A eso le podemos sumar entonces también, incluso hoy en día, dentro de las propias paredes, ¿ya? Con estos Wi-Fi, usted puede ver lo que la gente hace dentro de su casa. Porque a través de la sombra que hacen las personas por las ondas electromagnéticas, yo puedo determinar quién está haciendo qué en la casa, detrás de las paredes de la casa de alguien. Si yo sumo todo esto, y a eso también le sumamos una base de datos unificada de salud, etcétera, no vamos a tener, no solamente no vamos a tener privacidad, no vamos a tener ni siquiera pensamientos propios, señor presidente. Y este es el mundo más distópico al cual nosotros nos podemos acercar. En la novela 1984 de Orwell, por lo menos el tipo tenía una esquina en su pieza donde podía esconderse. Nosotros no vamos a tener ninguna. Entonces, en Alemania dicen, respecto del nazismo, dicen impidan el comienzo o los comienzos. Nosotros estamos avanzando en esa dirección. Y yo prefiero, en vez de regular algo y crear la infraestructura que puede en cualquier momento así ser activada para aplastar la libertad y los derechos de los ciudadanos, yo prefiero colocar un límite de inmediato a la construcción e instalación de esa infraestructura.
puesto que también veámoslo desde el punto de vista de la excusa que se utiliza, la seguridad. Nosotros, cuando no había cámaras, teníamos mucho más seguridad que ahora. No han sido las cámaras las que nos han solucionado el problema, de ninguna manera. Incluso si detuviésemos a todas las personas que están con orden de detención en este país en un día, no tendríamos dónde encerrarlos porque no hemos construido las cárceles. Entonces, la gente ha sido detenida 100 veces. Hay gente con 100 detenciones. Entonces, ¿para qué sirve este sistema? Si no es para controlar a los honestos, señor presidente. Si no es para controlar al ciudadano. Y es el gobierno, somos nosotros los que tenemos que ser transparentes, no los ciudadanos. Y el ciudadano tiene derecho a estar en contra del gobierno. Y tiene derecho a gritarnos a nosotros cosas cuando no le simpatizamos. Y tiene derecho a la libertad de expresión. Y tiene derecho a su privacidad. Tiene derecho a que el gobierno, es decir, el Estado, nosotros de alguna manera, porque somos parte del Estado, no sepamos. No tenemos por qué saber qué es lo que hace la señora Juanita entre las 4 y las 4:30 de la tarde el día viernes. No tenemos por qué. No tiene por qué estar en una base de datos. Y ese es el punto que yo quería plantear para la reflexión, porque muchas veces creemos que esto no va a pasar. Hasta que pasa. Y de esto sería extremadamente difícil zafarse, señor presidente. Porque imagínese, súmele a esto la moneda electrónica que reemplace al efectivo. Y yo con un botón lo puedo eliminar a usted de la vida social. Completamente. Porque usted ya no va a poder comprar, no va a poder vender, no va a poder trabajar. No se va a poder desplazar, no va a poder subirse a un bus, no va a poder ni siquiera abandonar el país. Y no necesito un agente del Estado que lo persiga. Necesito simplemente apretar un botón y borrarlo de la red. Muchas gracias, señor presidente. Lo que pasa es lo siguiente. Quien programa, evidentemente tiene sus propios vías, o sea, sus bias, ¿no? Ya sean estos culturales, a eso me llevó su consulta, sean estos culturales, políticos, filosóficos, religiosos. ¿Ya? Ahora, quien programa es uno, en el mejor de los casos 10 o 20, dependiendo de la cantidad de programadores que tenga una empresa. La sociedad es mucho más amplia en sus criterios, es mucho más amplia en su diversidad de pensamiento, de creencias, de opinión política, etc. Eso es lo que va a suceder, señor presidente, y creo yo, a su consulta de si podía impedir usted que se generase una inteligencia artificial totalitaria. No es que probablemente sea un tema de totalitarismo. La programación o la inteligencia artificial va a reflejar a sus programadores. Necesariamente va a reflejar las tendencias, incluso si usted le quiere poner ciertos parámetros éticos, la tendencia a sus programadores. Le voy a dar un ejemplo de un punto que fue bien discutido a propósito de ChatGPT. Se le consultó a ChatGPT si un tranvía, creo que era un tranvía, ¿no?, iba a chocar y iba a causar la muerte de 40 personas o 80 personas. Si la única forma de detener eso era decir una palabra insultante contra personas de raza negra, si él lo haría. Y ChatGPT respondió que no. Se prefería dejar morir a las 40 o 80 personas antes que decir esa palabra. Y eso refleja naturalmente un problema de criterio. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos como seres humanos es criterio. Lo que tiene la inteligencia artificial es su programación, única y exclusivamente. Y en ese sentido es bien complejo. O sea, cuando usted plantea lo del totalitarismo, a ver, ¿qué es lo que mata el totalitarismo en sí? Es la tolerancia, ¿de acuerdo? La tolerancia al que es distinto. Un modelo matemático no conoce eso. Un modelo matemático va a hacer aquello para lo cual está programado. Ni más, ni menos. Somos nosotros los que podemos desviarnos muchas veces y evolucionar incluso en nuestra propia forma de tomar decisiones. Incluso actuar a veces contra nuestras propias convicciones. En razón de un sentimiento. Que es algo que una máquina no tiene. De hecho, una máquina es probablemente lo que más se parece a un sociópata. Una inteligencia artificial
es probablemente lo que más se parece a un sociópata, que es alguien, o un psicópata en este sentido, una persona que no tiene empatía, no puede tenerla porque no tiene esa facultad, no tiene esa capacidad. La pregunta es si nosotros le vamos a entregar entonces sistemas críticos a un aparato que tiene en la práctica las mismas deficiencias desde el punto de vista cognitivo que un psicópata. Muchísimas gracias, señor presidente. No, Se la dejo a usted, querido pero diputado Kaiser. yo solamente quería reflexionar que nosotros junto con la teoría del ser humano, junto con la teoría de la relatividad, efectivamente desarrolló la bomba nuclear. ¿Ya? Probablemente una de las invenciones que lamentamos se hayan instalado en este planeta. Posteriormente a eso, después de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, se acuerda el Tratado de No Proliferación, del cual Chile es uno de los primeros signatarios, por lo demás. Lamentablemente no ha funcionado tal como nosotros lo habíamos esperado, y siempre hay algunas naciones que quieren de alguna manera salirse de este marco, y los signatarios originales tampoco cumplieron con su parte, que era desarmar sus propias bombas nucleares. Ahora, la inteligencia artificial, y esto planteado por gente que realmente sabe del tema, Elon Musk, pongámoslo como un ejemplo, la inteligencia artificial es el equivalente, desde el punto de vista del software y la tecnología, de lo que podría ser un arma nuclear, si es empleada de manera incorrecta. O sea, la energía nuclear usted la puede utilizar para una central que genera energía. Bueno, no olvidemos a Chernobyl, pero bueno. Eh, o para una, o para una, o para, o para para un arma nuclear. La pregunta es si en algún momento nosotros, si no somos cuidadosos, podemos terminar efectivamente con una experiencia muy, muy desagradable. Y claro, el ser humano tiende a aprender de los desastres. Y por un rato nomás, porque de historia no sabe mucho. Tiende a aprender de los desastres. Y yo creo que nosotros podríamos hacerle un poquitito larito a eso. Y no esperar a que nosotros nos toque el desastre antes de tomar las prevenciones que corresponda para impedir que por lo menos, sistemas críticos, uh, el sistema democrático, el sistema de opinión, de libertad de opinión, y evidentemente los espacios públicos sean controlados por inteligencia artificial. Si nosotros nos reservamos ciertos espacios y cierta capacidad como seres humanos para hacer the man in the loop, como le dicen, ¿no? Vamos a poder quizás también controlar las consecuencias negativas que puede tener esto. Las consecuencias positivas las describió el diputado Lacomarcino muy bien con el tema del sistema que sirve para identificar nueces. El problema no son esos sistemas pequeños de aplicación acotada. El problema son los sistemas amplios, los sistemas grandes de aplicación general con acceso a información general de todas las fuentes. Esta cuestión sí que es como que recorre un escalofrío por la espalda. Muchísimas gracias, señor presidente.